Si me vendes esos chocolates en latín, te doy mi corona, gritó el duque Fernando de Alarcón con una carcajada que atravesó el palacio de Toledo como un látigo. Si me vendes esos chocolates en latín, pequeña mendiga, te doy mi corona ducal. Las palabras cayeron sobre Catalina como piedras, mientras el eco de las risas rebotaba contra los candelabros de cristal, contra las paredes doradas, contra el suelo de mármol que parecía vibrar bajo los zapatos lustrados de la nobleza española. Bajo las luces de 1000 velas que brillaban como pequeños soles suspendidos sobre el gran salón, el oro derramaba su resplandor sobre los vestidos de seda y los trajes impecables de los invitados. El aroma de perfumes caros se mezclaba con el olor a chocolate recién traído de las Indias, mientras el sonido de copas de cristal, entrechocando, se entrelazaba con murmullos de poder y soberbia. Era 1587, y en ese palacio opulento, la crueldad se disfrazaba de diversión. Nadie imaginaba que esa noche el cazador se convertiría en presa. El duque Fernando caminaba con la seguridad de quien nunca había conocido la humildad. Su traje de terciopelo negro con bordados de oro reflejaba la luz, como si él mismo fuera una joya viviente. Los anillos en sus dedos brillaban con rubíes y esmeraldas que valían más que la vida entera de 10 familias humildes. A su lado, los cortesanos reían, no porque el chiste fuera gracioso, sino porque era él quien lo decía. En medio de aquel lujo brutal estaba ella, Catalina, hija de un chocolatero con apenas 12 años y un vestido sencillo de algodón marrón que contrastaba con la seda y el terciopelo que la rodeaba. Sus manos pequeñas sostenían una bandeja de madera con tabletas de cacao envueltas en papel de pergamino. El cabello negro recogido en una trenza revelaba un rostro delicado de piel morena, ojos oscuros profundos y una dignidad silenciosa que nadie en ese salón supo reconocer. Lo que ninguno de esos nobles sabía era que aquella niña guardaba un secreto capaz de cambiar el curso de esa noche para siempre. Los invitados la miraban con desprecio, como se mira a un insecto que osa entrar en un templo sagrado. ¿Quién dejó entrar a esta criatura?, murmuró una dama con abanico de encaje. Huele a pobreza, añadió otra con una risa cruel. Catalina apretó la bandeja con más fuerza, sintiendo cómo el calor de la vergüenza subía por su cuello, pero no bajó la mirada. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido esa mirada que juzga sin conocer, esa burla que hiere sin piedad? El duque Fernando avanzó hacia ella con pasos teatrales, disfrutando de cada segundo de atención. Se detuvo frente a Catalina, tan cerca que ella pudo oler su perfume de ámbar y especias importadas, un aroma que contrastaba violentamente con el simple olor a jabón de su propia piel. «Dime, pequeña», pronunció su nombre como si fuera veneno, «¿de verdad crees que alguien aquí va a comprar tus dulces baratos?» El salón estalló en carcajadas. Monseñor Giovanni Borghese, el embajador del Vaticano, observaba desde su asiento con el ceño fruncido, incómodo ante la crueldad disfrazada de entretenimiento. Pero nadie prestaba atención al representante de Roma. Todos los ojos estaban fijos en el espectáculo que Fernando había creado. «Tengo una idea mejor», continuó el duque, levantando la voz para que todos escucharan. «Hagamos un trato, pequeña mendiga». Extendió la mano hacia su propia cabeza, donde descansaba el anillo ducal con el sello de su familia, símbolo de poder y linaje. «Si logras venderme estos chocolates en latín, el idioma de los nobles y los curas, te daré mi corona». Hizo una pausa dramática. «Pero tiene que ser latín perfecto, como el que hablan en el Vaticano». La multitud enloqueció. Las risas se multiplicaron. Algunos aplaudieron la ocurrencia como si fuera el chiste del siglo. «Esto será divertido», gritó un conde con copa en la mano. «Esta pequeña no durará ni un segundo», añadió un marqués de barba plateada. «La niña ni siquiera sabe leer», exclamó una marquesa, tapándose la boca con el abanico. «Imposible, completamente imposible», coreó otro invitado. El murmullo de burla se expandió como una ola cruel, que amenazaba con ahogar cualquier rastro de compasión en esa sala dorada. Catalina sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Sus dedos temblaban sobre la bandeja de madera.
El corazón le latía tan fuerte que creía que todos podían escucharlo. Durante un segundo que pareció eterno, pensó en huir, en salir corriendo de ese palacio de monstruos vestidos de seda. Pero entonces algo sucedió, algo que ninguno de los presentes esperaba. Lo que estaba a punto de ocurrir cambiaría no solo esa noche, sino el destino de todos los que allí se encontraban. Cerró los ojos un instante y de repente ya no estaba en el palacio. Estaba en la pequeña tienda de su padre, entre sacos de cacao y el olor dulce del chocolate derritiéndose en ollas de cobre. El aroma era tan vívido que casi podía saborearlo en la lengua. Podía sentir las manos callosas pero gentiles de su padre, sosteniendo las suyas, mientras le enseñaba a moldear las tabletas. Las manos de un hombre que había rezado en latín durante años antes de dedicarse a crear dulces para alimentar cuerpos en lugar de almas. «Catalina», le decía con esa voz ronca pero llena de amor, mientras el vapor del chocolate tibio envolvía sus rostros en una niebla aromática. El latín no es solo para los nobles, es el idioma de la verdad, de la fe, de los que buscan ser mejores. Recuerda siempre, hija mía, la dignidad no se negocia. Recordaba cómo su padre trazaba las letras latinas en el polvo de cacao que cubría la mesa de trabajo, transformando ingredientes comunes en lecciones sagradas. Dominus escribía con su dedo índice manchado de chocolate. El Señor, porque ante Él, hija mía, nadie vale más que nadie. Su padre había sido seminarista antes de dedicarse al chocolate. Había pasado años en un monasterio aprendiendo las sagradas escrituras, memorizando textos que la mayoría de la gente nunca escucharía. Y cada noche, después de cerrar la tienda y limpiar los moldes, cuando las velas ya se consumían hasta el final, le enseñaba a Catalina no solo a hacer chocolate, sino a hablar el idioma que él consideraba más hermoso del mundo. La pequeña tienda se transformaba en un aula sagrada, donde las declinaciones latinas se mezclaban con recetas de dulces, donde el amor de un padre se traducía en conocimiento vertido gota a gota en el corazón de su hija. «Algún día», le susurraba mientras ella repetía conjugaciones junto al fogón, con el rostro iluminado por las brasas rojas que calentaban el chocolate. «Este conocimiento te abrirá puertas que ni siquiera imaginas, porque el verdadero poder no está en el oro, mi niña. Está en lo que nadie puede quitarte, lo que sabes, lo que llevas aquí dentro. El respeto se conquista con dignidad, no con riqueza», y señalaba su pecho con un dedo manchado de cacao, justo sobre el corazón. Antes de seguir con esta historia que ya te está conmoviendo, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos estás viendo, y deja tu me gusta para que podamos seguir compartiendo historias que tocan corazones en todo el mundo. Catalina abrió los ojos. Ya no eran los mismos. Había en ellos un fuego oculto, una determinación que nadie había visto antes en aquella niña de vestido sencillo. Respiró hondo, sintiendo cómo el aire llenaba sus pulmones con una fuerza nueva. Levantó la barbilla y miró directamente a los ojos del duque Fernando. En ese instante, el destino trazó una línea invisible que dividiría la noche en dos, el antes y el después. «Acepto», dijo con una voz que, aunque pequeña, atravesó el salón como una flecha. El silencio cayó como una guillotina. Las risas se cortaron de golpe. Los murmullos se congelaron. Nadie se movió. Todos miraban a la niña con una mezcla de sorpresa e incredulidad. Había escuchado bien. La mendiga acababa de aceptar el desafío. ¿Cómo podría una simple niña de familia humilde atreverse a semejante locura? El duque Fernando parpadeó desconcertado. Por un segundo, su sonrisa arrogante vaciló. No esperaba que aceptara. Esperaba verla correr, llorar, quebrarse. Pero ahí estaba, de pie frente a él, sosteniendo la bandeja con manos que ya no temblaban. Una parte de él sintió una punzada de inquietud, pero la ahogó rápidamente con otra carcajada forzada. «¡Vaya valentía!», exclamó golpeando sus manos en un aplauso solitario que pronto fue seguido por risas nerviosas de los cortesanos. «Esto será más entretenido de lo que pensé. Adelante entonces, pequeña, muéstranos tu latín». Su tono era de burla pura,
pero había algo en sus ojos, una sombra de duda que no había estado ahí antes. Catalina colocó la bandeja en una mesa cercana. El sonido de la madera contra el mármol resonó en el silencio expectante. Tomó una de las tabletas de chocolate, la desenvolvió con cuidado y la sostuvo en alto para que todos pudieran verla. El chocolate brillaba bajo la luz de los candelabros, oscuro y perfecto como la noche misma. Lo que nadie en ese salón imaginaba era que aquellas manos pequeñas estaban a punto de invocar palabras que cambiarían todo. Entonces comenzó a hablar, y cuando lo hizo el mundo entero pareció detenerse. Domine, su voz se elevó clara y firme. Haec dulcia ex novo mundo veniunt. Hizo una pausa, dejando que las palabras flotaran en el aire como música. Cacao fructus divinus, quem indigenae promoneta utebantur. El latín fluía de sus labios con una perfección imposible. No era el latín tosco de los mercaderes que intentaban impresionar. Era el latín clásico, elegante, el mismo que se hablaba en las cortes del Vaticano y en las universidades de Europa. Cada palabra era pronunciada con la cadencia exacta, con los acentos precisos, con una musicalidad que solo años de estudio podían producir. Hoc sibum, continuó, laboriosissime paratum est. Pater meus, vir sapiens et pius, hasta bulas cum amore et arte fabricabit. Un murmullo sorprendido comenzó a recorrer el salón. Esperen, ¿eso es latín de verdad?, susurró alguien. No puede ser, respondió otro con voz insegura. ¿Vieron eso? Habla como si hubiera estudiado en Roma, murmuró una dama mayor con los ojos muy abiertos. El coro de burla comenzaba a transformarse en algo diferente, asombro mezclado con incredulidad. Los ojos de Monseñor Borghese se abrieron como platos. Se incorporó lentamente en su asiento, inclinándose hacia adelante, completamente concentrado en cada sílaba que salía de la boca de aquella niña. Sus labios se movían en silencio, repitiendo las palabras, verificando la gramática, la sintaxis, la pronunciación, y con cada segundo que pasaba, su asombro crecía como una ola que amenazaba con desbordarse. Catalina continuó, su confianza aumentando con cada frase. Habló del origen del cacao, de cómo los aztecas lo consideraban alimento de los dioses, de las propiedades que los sabios atribuían a esa semilla preciosa. Habló del trabajo de su padre, de las horas dedicadas a perfeccionar cada tableta, del amor vertido en cada molde. Y lo hizo todo en un latín tan impecable que varios invitados, aunque no entendían el idioma, podían sentir la belleza de las palabras. El duque Fernando había perdido todo el color de su rostro. Su boca estaba abierta, incapaz de cerrarse. Las manos le temblaban ligeramente, mientras aferraba su copa de vino como si fuera lo único que lo mantenía anclado a la realidad. Miró alrededor del salón buscando apoyo, risas, algo que le devolviera el control, pero solo encontró silencio y rostros asombrados. La humillación estaba cambiando de hombros y él podía sentirlo en cada fibra de su ser. «Increíble», exclamó una voz entre la multitud. «¿Cómo es posible?», preguntó otra con genuina sorpresa. «Esto es imposible. Una niña no puede saber tanto», gritó el mismo conde que antes se burlaba. El murmullo creció como una tormenta, y ahora el tono era completamente diferente. Ya no había burla, había admiración mezclada con confusión y respeto naciente. Monseñor Borghese se puso de pie. El movimiento fue lento, ceremonial, cargado de significado. Todos los ojos se volvieron hacia él. El embajador del Vaticano caminó hacia Catalina con pasos medidos, su sotana roja arrastrándose sobre el mármol como una ola carmesí. Cuando llegó frente a ella, la niña bajó la mirada en señal de respeto. «Niña», dijo el monseñor con voz grave que resonó en cada rincón del salón. «¿Quién te enseñó ese latín?» «Mi padre, Excelencia», respondió Catalina en perfecto español. «Él fue seminarista antes de convertirse en chocolatero. Me enseñó desde que era muy pequeña». El monseñor asintió lentamente, y entonces hizo algo que nadie esperaba. Se giró hacia el duque Fernando, con una expresión que mezclaba decepción y severidad. «Duque», dijo con un tono que helaba la sangre,
En todos mis años sirviendo a la Santa Sede, he escuchado a cardenales, obispos y eruditos hablar latín, y le digo con toda autoridad. Hizo una pausa dramática, mientras la tensión en el salón se volvía casi insoportable. Esta niña habla un latín más perfecto que la mitad de los curas de Roma. El impacto de esas palabras fue como un trueno. Un murmullo de asombro recorrió el salón como una ola incontrolable. Algunos invitados se miraron entre sí con incredulidad. Otros fijaron sus ojos en el duque, cuyo rostro había pasado del rojo de la arrogancia al blanco de la derrota. La verdad siempre sale a la luz, y esa noche brillaba más fuerte que todos los candelabros juntos. «Habla con la precisión de Cicerón», continuó el monseñor, ahora dirigiéndose a todos los presentes, «con la elegancia de Virgilio. Este no es el latín que se aprende en una tarde. Es el resultado de años de dedicación, de un maestro paciente y un corazón dispuesto a aprender». Se giró nuevamente hacia Catalina. «Tu padre debe ser un hombre extraordinario». «Lo fue, Excelencia», respondió Catalina, y por primera vez su voz se quebró ligeramente. «Murió hace 3 meses. La peste se lo llevó». Un silencio pesado cayó sobre el salón. Ahora no era el silencio del asombro, sino el del dolor compartido, el de la humanidad recordada. Incluso los más crueles de los nobles sintieron una punzada en el pecho. La historia de aquella niña ya no era solo entretenimiento. Era real, tangible, doliente. Tal vez tú o alguien cercano también ha perdido a quien más amaba, y sabes lo que pesa ese vacío en el corazón. El monseñor colocó suavemente una mano sobre la cabeza de Catalina. «Que Dios lo tenga en su gloria, y que su legado viva en ti». Luego se giró hacia el duque con ojos que brillaban con algo parecido a la ira santa. «Duque Fernando, hiciste una promesa pública ante un representante del Vaticano y ante toda la nobleza de Toledo. ¿Acaso el honor español es una burla?» Fernando retrocedió un paso. Sus ojos buscaron desesperadamente alguna salida, alguna forma de retractarse sin perder por completo su dignidad. Yo solo, era una broma, monseñor. No pretendía... ¿Una broma? La voz del embajador cortó el aire como un cuchillo. ¿Humillar a una niña huérfana delante de toda la corte es tu idea de humor? Miró alrededor del salón. «Caballeros, damas, ustedes son testigos. En el Vaticano, en Roma, ante el Papa mismo, cuando un noble da su palabra, esa palabra es ley, es contrato sagrado. ¿Acaso aquí en España las promesas no valen nada?» El murmullo creció, pero ahora era diferente. Ya no era de burla hacia Catalina, era de presión hacia Fernando. «Debe cumplir», declaró una voz firme entre la multitud. «Dio su palabra ante todos nosotros», añadió otra con indignación. «El monseñor tiene razón, que respete lo prometido», exigió un conde viejo. «Cumple tu palabra», gritó alguien más. El coro de exigencia crecía como una tormenta moral que no daba espacio al escape. Fernando sintió que las paredes se cerraban a su alrededor. El peso de 100 miradas caía sobre él como losas de piedra. Había perdido, lo sabía, todos lo sabían. Pero su orgullo, ese maldito orgullo que lo había definido toda su vida, se resistía a aceptarlo. Abrió la boca para protestar una vez más, pero las palabras se murieron en su garganta cuando vio la expresión del monseñor. Quien siembra humillación, ahora cosechaba vergüenza en abundancia. «Duque», dijo Borghese, con voz que no admitía réplica, «cumple tu palabra o tu nombre quedará manchado no solo en España, sino en toda Europa. Mañana mismo enviaré una carta a Roma describiendo este incidente. ¿Quieres ser conocido como el hombre que humilló a una niña huérfana y luego incumplió su promesa ante un emisario papal?» El silencio era absoluto. Ni siquiera se escuchaba el crujir de una tela, el tintineo de una copa, el susurro de una respiración. Todos esperaban. La tensión era tan densa que parecía poder cortarse con un cuchillo. La justicia tarda, pero cuando llega, lo hace con la fuerza de una tormenta imparable. Fernando cerró los ojos. En su mente, imágenes de su vida pasaban como relámpagos. Las fiestas, la adulación, el poder absoluto sobre todos los que lo rodeaban.
Todo eso, toda esa vida construida sobre la arrogancia y la crueldad, se desmoronaba en este momento. Cuando abrió los ojos nuevamente, algo en ellos había cambiado. La burla había desaparecido. En su lugar, había algo que nunca había estado ahí: humildad forzada por la derrota. Con manos temblorosas, se quitó el anillo ducal. El sello de su familia brilló una última vez bajo la luz de los candelabros antes de que lo extendiera hacia Catalina. «Toma», dijo con voz rota, «cumplí mi palabra». Catalina miró el anillo. Era hermoso, con una esmeralda del tamaño de una nuez rodeada de pequeños diamantes. Valía más de lo que su familia había ganado en toda su existencia. Podría venderlo, vivir cómodamente, nunca más volver a pasar hambre. Pero cuando levantó la mirada hacia el duque, lo que vio en sus ojos no fue arrepentimiento genuino, sino resentimiento apenas contenido. Dio un paso hacia adelante y habló con una claridad que sorprendió incluso a ella misma. «No quiero su anillo, duque». Un murmullo de sorpresa recorrió el salón. Fernando parpadeó confundido. «¿Qué? No quiero su anillo», repitió Catalina. «Mi padre me enseñó que cuando alguien cumple su palabra, Dios sonríe. Pero también me enseñó que la verdadera riqueza no está en el oro ni en las joyas. Está en el respeto, en la dignidad, en el honor de mantener la palabra no por obligación, sino por convicción». Se giró para mirar al monseñor Borghese y luego a todos los presentes. Su voz, aunque aún era la de una niña, resonaba con una sabiduría antigua. «Vine aquí a vender chocolate, no a humillar a nadie. El duque me humilló primero, pero yo no busco venganza. Solo quiero que se sepa que mi padre, aunque pobre, fue más rico que muchos nobles. Rico en conocimiento, rico en fe, rico en amor». Tomó la tableta de chocolate que aún sostenía en su mano y la colocó cuidadosamente frente al duque. «Quédese con su anillo, excelencia. Pero le pido una sola cosa, que nunca más vuelva a mirar a alguien humilde y crea que vale menos por no tener oro. Mi padre valía más que todos los anillos del mundo, y su memoria no tiene precio». El silencio que siguió fue sagrado. Varios invitados tenían lágrimas en los ojos. Una dama anciana sollozaba abiertamente en su pañuelo bordado. El monseñor Borghese cerró los ojos un momento, moviendo los labios en lo que parecía una oración silenciosa. Cuando los abrió, había lágrimas brillando en ellos también. «Niña», dijo con voz emocionada, «has dado hoy una lección que muchos aquí necesitaban escuchar. Tu padre estaría orgulloso». Se giró hacia el duque. «Fernando, has sido testigo de algo extraordinario. Esta niña acaba de enseñarte lo que el dinero nunca puede comprar: dignidad verdadera. Si esta historia te ha tocado el corazón hasta este momento, acompáñanos hasta el final porque lo mejor está por venir. Deja tu me gusta para ayudarnos a seguir compartiendo historias que inspiran». Fernando, con el anillo aún en la mano extendida, lo miró como si fuera la primera vez que lo veía. Lentamente, bajó la mano y se lo volvió a poner. Pero cuando levantó la mirada hacia Catalina, algo fundamental había cambiado en sus ojos. La arrogancia había sido reemplazada por algo más complejo: vergüenza, asombro y quizás, solo quizás, el primer destello de respeto genuino. «Perdón», dijo, y esta vez su voz no sonaba hueca. Sonaba pequeña, vulnerable, humana. «Perdón por burlarme de ti, perdón por no ver lo que estaba frente a mis ojos». Hizo una pausa, luchando con las palabras. Tu padre fue mejor hombre que yo». Un aplauso estalló en el salón. Esta vez no era de burla ni de obligación cortesana, era genuino, sentido, resonante. Los invitados se pusieron de pie uno tras otro, hasta que toda la sala estaba aplaudiendo. «Bravo por la niña», gritó alguien. «Eso es dignidad verdadera», exclamó otro. «Nunca olvidaremos esta noche», declaró una voz emocionada. No aplaudían al duque, aplaudían a Catalina, a su dignidad, a su padre ausente, a la lección de humanidad que acababan de presenciar. El monseñor Borghese levantó las manos pidiendo silencio. «Catalina, hija de un seminarista que se convirtió en chocolatero, el Vaticano tiene necesidad de personas con tu inteligencia y tu corazón.
Te ofrezco un lugar en las escuelas papales. Vendrás a Roma. Estudiarás no solo latín, sino todas las lenguas sagradas. Serás educada como las hijas de los nobles, porque tu nobleza es de espíritu. Catalina sintió que el suelo se movía bajo sus pies, pero esta vez no de miedo, sino de una alegría tan inmensa que apenas podía contenerla. Roma. Educación. Un futuro que nunca había soñado posible. Pero antes de que pudiera responder, el duque Fernando dio un paso adelante. «Espera», dijo levantando una mano. Todos se giraron hacia él con desconfianza. ¿Qué nueva crueldad planeaba? Pero cuando habló, su voz era diferente. «Monseñor, antes de que ella se vaya a Roma, permítame hacer algo». Miró a Catalina directamente a los ojos. «He sido un necio toda mi vida. He usado mi riqueza para humillar en lugar de ayudar. Pero esta noche me has enseñado más que todos los tutores que mi padre pagó». Se giró hacia la multitud. «A partir de mañana, crearé la beca del honor en memoria del padre de Catalina. Cada año, 10 niños sin recursos serán educados completamente, sin importar su origen. Aprenderán latín, matemáticas, filosofía, y llevarán el nombre de un chocolatero que fue más sabio que un duque». Esta vez, cuando el aplauso estalló, Fernando se unió a él. Aplaudía a Catalina, aplaudía la memoria de su padre, aplaudía la lección que había recibido. Las lágrimas corrían por su rostro sin vergüenza, y por primera vez en su vida eran lágrimas de algo que nunca había experimentado: humildad genuina y el deseo de ser mejor. 3 semanas después, en el mismo palacio que había sido testigo de su humillación, Catalina se preparaba para partir hacia Roma. Vestía ahora un vestido sencillo pero digno que el monseñor le había regalado. Su pequeño baúl contenía algunas mudas de ropa, los pocos recuerdos de su padre y, envuelta en tela de seda, la última tableta de chocolate que él había hecho antes de morir. El duque Fernando esperaba en el salón. En las últimas semanas había comenzado a visitar los barrios humildes, a hablar con las personas que antes consideraba invisibles. Había descubierto historias de sacrificio, de amor, de dignidad en los lugares más inesperados. «Catalina», dijo cuando ella entró. Ya no había burla en su voz, solo sinceridad. «Antes de que partas, quiero darte algo». Le extendió un sobre lacrado. «Es una carta de recomendación para el Papa. En ella cuento tu historia y la de tu padre, pero también cuento la mía. Cuento cómo un duque arrogante fue vencido por una niña de 12 años y cómo esa derrota fue el regalo más grande de su vida». Catalina tomó la carta y la guardó cuidadosamente. «Gracias, duque Fernando. Pero hay algo que quiero que sepa». Sacó de su bolsillo una pequeña nota doblada. «Esta es la última carta que mi padre escribió antes de morir. La encontré entre sus cosas». Fernando la abrió con manos temblorosas. La caligrafía era tosca pero clara. «Catalina, hija mía, si estás leyendo esto es porque ya partí. No temas, te he enseñado todo lo que sé porque creía en ti más que en mí mismo. El latín que aprendimos juntos no es solo un idioma, es una llave. Abrirá puertas, pero también corazones. Úsalo siempre para hacer el bien. Y recuerda, nunca permitas que nadie te haga sentir menos de lo que eres. Eres hija de un chocolatero, sí, pero también eres hija de Dios. Y ante sus ojos, nadie vale más que nadie. Mantén tu dignidad, honra la verdad, y cuando alguien intente humillarte, responde no con ira, sino con gracia. Ese es el verdadero poder. Nunca es tarde para cambiar, para ser mejor. Te amo, mi pequeña, tu padre, Alfonso». Cuando Fernando terminó de leer, las lágrimas corrían libremente por su rostro. Devolvió la carta con manos temblorosas. «Tu padre fue un hombre sabio. Más sabio que yo jamás seré». «No diga eso», respondió Catalina con suavidad. «Mi padre también me enseñó que el corazón humano siempre puede encontrar el camino de regreso a la bondad». Le extendió una pequeña tableta de chocolate envuelta en papel. Este era su chocolate especial. Lo hacía con canela, vainilla y un toque de chile. Decía que era el sabor de la vida, dulce, aromático y con un poco de picante para recordarnos que estamos vivos.
Fernando tomó el chocolate como si fuera el regalo más precioso del mundo. Lo guardaré, y cada vez que sienta que la arrogancia regresa a mi corazón, lo miraré y recordaré esta noche. Monseñor Borghese entró en ese momento, seguido por varios sirvientes que llevaban el equipaje de Catalina. «Es hora, niña. El carruaje está listo». Miró entre Catalina y Fernando con una sonrisa conocedora. «Veo que han hecho las paces». «Más que eso, Excelencia», dijo Fernando, «hemos encontrado algo que había perdido hace tiempo: humanidad». Se arrodilló frente a Catalina, un gesto impensable para un duque hacia una niña de familia humilde. «Gracias, gracias por enseñarme lo que ningún maestro pudo, que el verdadero honor no está en los títulos ni en el oro, sino en la capacidad de mantener la dignidad propia y respetar la de los demás». Catalina colocó suavemente una mano sobre la cabeza del duque, un gesto que habría sido considerado una ofensa semanas atrás, pero que ahora era recibido como una bendición. «Que Dios lo acompañe en su nuevo camino, Duque Fernando, y recuerde siempre, cada persona que conoce tiene una historia. Escúchela, respétela. Ese es el verdadero latín que mi padre me enseñó, el idioma del corazón». Mientras el carruaje se alejaba del Palacio de Toledo, Catalina miró por la ventana. Pudo ver al duque Fernando de pie en las escaleras, con la tableta de chocolate en una mano y la otra levantada en señal de despedida. A su alrededor, los cortesanos que antes reían de la crueldad ahora lo miraban con un respeto renovado. El cambio había comenzado, no solo en Fernando, sino en todos los que presenciaron aquella noche extraordinaria. El sol se ocultaba tras las torres de Toledo, pintando el cielo de tonos naranjas y púrpuras. En algún lugar del cielo, Catalina imaginó a su padre sonriendo, satisfecho de que las semillas de conocimiento y dignidad que había plantado ahora florecían de formas que nunca podría haber imaginado. Esa noche, en el Palacio de Toledo, quedó grabada en la memoria de todos los presentes. Lo que comenzó como una burla cruel terminó revelando la fuerza inquebrantable de una niña que llevaba en su corazón el legado de un padre extraordinario. Catalina no necesitó joyas ni títulos para brillar. Le bastó la conexión con la memoria de su padre, el conocimiento que él le había transmitido con amor y el valor de enfrentarse al desprecio sin bajar la mirada. El duque Fernando de Alarcón aprendió de la forma más dura que la verdadera nobleza no está en la sangre ni en el oro. Está en la capacidad de reconocer el error, de cambiar, de ver el valor en cada ser humano sin importar su origen. Aquella noche perdió un anillo, pero ganó algo mucho más valioso: su alma. El orgullo viene antes de la caída, y esa noche Fernando cayó para poder finalmente levantarse como un hombre de verdad. El monseñor Borghese regresó a Roma con una historia que contaría durante años en las cortes papales. La historia de una niña que habló latín como Cicerón y enseñó humildad como los santos. Y cuando le preguntaban cuál había sido el momento más memorable de su misión diplomática en España, siempre respondía lo mismo: el día que una huérfana de 12 años derrotó a un duque arrogante con nada más que dignidad, sabiduría y el amor de un padre que seguía vivo en cada palabra que ella pronunciaba. La historia de Catalina nos recuerda que el verdadero poder no reside en la riqueza material ni en los títulos nobiliarios. Reside en el conocimiento transmitido con amor, en la dignidad que se mantiene incluso frente a la humillación, en la capacidad de perdonar sin olvidar las lecciones aprendidas. Su padre, Alfonso el Chocolatero, aunque nunca fue rico en dinero, fue millonario en lo único que verdaderamente importa: el legado de valores que dejó en el corazón de su hija. ¿Cuántas veces en nuestras vidas nos encontramos con personas que nos juzgan por nuestra apariencia, por nuestro origen, por lo que llevamos puesto? ¿Cuántos talentos permanecen ocultos porque el mundo prefiere ver etiquetas en lugar de corazones? ¿Cuántos de nosotros hemos escondido dones por miedo al rechazo? Esta historia nos invita a reflexionar. ¿Cuántas veces hemos sido el duque Fernando juzgando sin conocer? ¿Y cuántas veces hemos sido Catalina ocultando nuestra luz por miedo al rechazo? Pero más allá de Catalina y Fernando,
Esta historia habla de cada uno de nosotros. Todos cargamos en nuestro interior el legado de alguien que nos amó, que nos enseñó, que depositó en nosotros sus sueños y su sabiduría. Puede ser un padre como Alfonso, una madre, un abuelo, un maestro. Esas personas que nos vieron con ojos de amor cuando el mundo nos miraba con indiferencia. La dignidad no se compra con oro ni se hereda con títulos. La dignidad es esa fuerza invisible que nos mantiene erguidos cuando todo parece derrumbarse. Es la voz interior que nos dice, vales más de lo que ellos creen. Es la memoria de quien nos amó, recordándonos quiénes somos realmente, cuando el mundo intenta decirnos quiénes deberíamos ser. Todos tenemos un don oculto esperando el momento correcto para brillar. Y el perdón, el perdón. Catalina nos enseñó que perdonar no significa olvidar la injusticia. Significa no permitir que el veneno de la crueldad ajena envenene nuestro propio corazón. Perdonar es liberarnos, no liberar al otro. Es elegir la paz sobre la amargura, la esperanza sobre el resentimiento. Lo invisible puede volverse inolvidable cuando elegimos vivir con dignidad. Si alguna vez te han hecho sentir pequeño, insignificante, invisible, recuerda a Catalina. Recuerda que dentro de ti hay conocimientos, talentos y una dignidad que nadie puede arrebatarte. Puede que no hables latín como ella, pero hablas el idioma del amor, del esfuerzo, de los sueños. Y ese idioma es tan poderoso como cualquier lengua antigua. No permitas que las burlas de otros definan tu valor. No dejes que la arrogancia ajena apague tu luz. Y cuando te enfrentes a tu propio Duque Fernando, responde no con ira, sino con gracia. Muéstrale al mundo quién eres realmente, no para humillar a nadie, sino para honrar la memoria de quienes creyeron en ti cuando nadie más lo hacía. La esperanza siempre renace cuando menos la esperamos. En los lugares más oscuros, en los momentos más dolorosos, hay una luz esperando ser descubierta. Esa luz eres tú. Esa luz es la memoria de quienes te amaron. Esa luz es la certeza de que, ante Dios y ante la verdad, todos somos iguales en dignidad. Nadie vale más que nadie cuando medimos con la vara del corazón. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia que toca el corazón. Cuéntanos en los comentarios qué parte te emocionó más y si conoces alguna historia similar. ¿Alguna vez has vivido un momento donde la dignidad venció a la arrogancia? Suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestras próximas historias que inspiran y transforman. Deja tu me gusta si crees en la fuerza invisible de la dignidad y la familia. Dale al botón gracias o supergracias para ayudarnos a seguir creando contenido que ilumina corazones. Y sobre todo, gracias por ser parte de esta comunidad que cree en historias con alma, en la familia que se construye cuando nos unimos por valores compartidos. Antes de irte, mira la historia que te dejo aquí en la pantalla. Estoy seguro de que también te emocionará y te hará reflexionar. Nos vemos en la próxima historia, donde seguiremos juntos explorando lo mejor del espíritu humano.